Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de Campus Gutenberg. Gracias por estar aquí, gracias a la organización por invitarme. Yo llevaba algunos años sin venir, pero bueno, a lo largo de mi trayectoria he estado en muchos Gutenberg y creo que es un punto de encuentro fundamental para quienes comunicamos ciencia. Así que gracias por el empeño en que esto siga vivo. Perdonad por el ligero retraso, pero procuraremos ajustarnos al tiempo y que no repercuta demasiado las preguntas del final, que es donde está el debate interesante. Vamos a hablar en esta pequeña mesa redonda sobre ciencia de frontera, que a lo mejor no ubicáis bien qué es, así que os lo cuento. Es el nombre que le han puesto a esa ciencia en la que se abordan desafíos nuevos, retos que normalmente tienen una respuesta compleja, aunque toda la ciencia es compleja, pero bueno, especialmente es un campo, o sea, son una serie de campos de la ciencia en los que hay que, de alguna manera, romper paradigmas establecidos para encontrar respuestas y solucionar, en que hay mucha investigación transdisciplinar. Y entonces, para debatir sobre esto, pues el campus propuso a tres ponentes que yo creo que van a dar ángulos diferentes e interesantes. Por un lado tenemos a Ana Belén Martínez, que es responsable de comunicación de un centro de investigación que hace investigación de frontera, que es el Sincrotrón. Después Javier Pérez Barbuzano, que es periodista y ganador de la beca Frontiers, precisamente Fronteras, ¿no? Para profundizar en aspectos relacionados con la ciencia de frontera. Y Eber Longas, que es infografista científico y profesor universitario. Y bueno, pues creo que entre los tres nos van a dar un panorama interesante. Vamos a empezar con Ana Belén Martínez. Como os decía, ella hace investigación de frontera en el Sincrotrón. Bueno, no hace investigación, comunica la investigación de frontera. Lleva 15 años haciendo esto, pero me decía en esta charla previa que para ella es tan nuevo siempre todo, está enfrentándose a retos comunicativos tan interesantes y que le hacen aprender tanto que tiene la sensación de que empezó ayer, ¿no? Como quien dice, es algo que no te aburres. Y bueno, a ella lo que me gustaría empezar preguntándole es que entre las características que definen a la ciencia de frontera está que es difícil encontrar respuestas, ¿no? Que, bueno, cuestiona paradigmas, como os decía, aborda retos de enorme complejidad y, dicho así, como entenderéis, no suena sencillo contárselo a la sociedad, ¿no? Como le vamos a hablar de física cuántica a la sociedad, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que os enfrentáis desde un área de comunicación como la del Sincrotrón, ¿no? Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias. Me pongo de pie, ¿no? Porque si no es como raro hablar ahí a poltronada, como digáis, ¿eh? Voy a intentar ser muy breve. Había preparado, nada, 2 o 3 slides, diapositivas para enseñar o para que yo no me olvide nada de lo que quiero decir. Ante todo, gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. He venido muchas veces como asistente. También es cierto que a veces a los que estamos cerca de Barcelona nos cuesta movernos de nuestro día a día, pero me alegro de estar aquí hoy. Solo mencionar el Sincrotrón, para aquellos que no lo conozcáis, es una gran infraestructura de investigación. Damos servicio a la comunidad académica, o sea, vienen usuarios a utilizarnos semanalmente en nuestras instalaciones, a poder conseguir resultados que difícilmente los obtienen con otras herramientas de análisis, ¿no? Y de ahí que esa ciencia de frontera esté presente, porque siempre intentamos ir un paso más allá, dar un poquito más a los usuarios que vienen a usarnos. Para que os hagáis una idea, este es el edificio, seguro que habéis visto alguna foto, y estos son todos los instrumentos que tenemos en marcha. O sea, dentro de la instalación, que viene a ser como un gran campo de fútbol, o sea, es una instalación grande, dentro hay una serie de laboratorios, cada uno especializado en una técnica, en un sector o en otro, y semanalmente abordamos desafíos científicos distintos. ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? Desde mi punto de vista, desde la comunicación? Pues yo creo que no voy a descubrir nada nuevo, y seguro que ya lo habéis hablado. Y el principal para mí es saber conjugar los intereses del equipo científico y de tu público, que no siempre es lo mismo. Mi personal, con el que yo trabajo, con mis colaboradores, con los que me traen temas, ellos se fijan pues, en la técnica, en la forma en que han preparado la muestra, en el nivel de resolución que han conseguido, y es ahí donde quieren poner el foco, mientras que mi obligación es decirle, vale, pero es que tenemos que ir a otro punto, ¿no? Tenemos que ver qué le interesa a la sociedad en general, ¿no? Para la que trabajamos, ¿no? Entonces, ese diálogo entre ambos es, yo creo que el mayor escollo, ¿no? Y es donde yo trabajo más, en hacerles entender ese doble lenguaje con el que tenemos que trabajar.
También la complejidad de los datos y las técnicas con los que trabajamos. Yo soy periodista, mi formación no es en ciencias. Trabajo, es verdad, algunos compañeros míos sí que tienen una base científica y luego se han pasado al ámbito de la comunicación a través del máster, de la Pompeu Fabra o de otros, pero es cierto que aunque sean expertos, aunque sean biólogos, aunque sean físicos, el nivel de complejidad de las técnicas y de los datos que se obtienen hace también que sea difícil. Y dos cosas que son quizá en un rango de importancia un poquito menores, pero que también afectan. Saber escoger el portavoz, la persona que va a refrendar esa investigación, ese resultado, ¿no? Es importante tejer una red de colaboradores estable, pero tampoco quemar a esos colaboradores, que sean buenos comunicadores, que entiendan de la importancia de saber dar una información desde un punto de vista global, con su contexto, y que funcione bien, ¿no? a la hora de preparar pues eso, productos comunicativos. Y he querido poner este último punto de tener en cuenta todas las instituciones involucradas en una investigación o en un desafío científico, porque en nuestro caso, que como os decía, acogemos usuarios procedentes de otras instituciones, no solo nosotros, cualquier resultado científico es producto de varios grupos, pues creo que es importante que trabajemos ahí en conjunto y que el resultado sea mejor. Dejo el turno al siguiente. Estupendo, pues es el turno de Javier Barbuzano. Como ya os decía, él nos lo va a contar desde el punto de vista del periodista que escribe reportajes en esa ciencia frontera, ¿no? Bueno, pues ahora mismo está como periodista en residencia en el Centro de Investigación en Agrigenómica, como parte del programa Frontiers, pero lleva un montón de años trabajando como periodista freelance, publicando en revistas pues, temas de astronomía y astrofísica en Sky and Telescope, en Neos Magazine, en Science News. Y bueno, pues mi primera pregunta para él es que, evidentemente, comunicar la ciencia de frontera de alguna manera implica comunicar la incertidumbre, ¿no? Decir que no todo es blanco o negro, que hay escalas de grises, o sea, y siendo, digamos, fieles a cómo es la ciencia habría que comunicarlo, pero por otro lado, claro, el público busca certezas, ¿no? Engancha un poco con ese equilibrio que decía Ana, entre a veces lo que quieren comunicar los investigadores, los científicos, y lo que el público busca. Además, justo la información se enfrenta a esa desinformación y esa pseudociencia que al revés, ¿no? Va a saco diciendo que tiene certezas que no lo son. Entonces, en todo ese embrollo, ¿cómo se comunica la ciencia frontera, comunicando la incertidumbre, pero a la vez dejando tranquilo al público, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Elena, por la presentación y gracias por invitarme. La verdad que viendo el nivel de los ponentes te da hasta un poco de síndrome del impostor, ¿no? Que hago yo aquí ahora a explicar de mis cositas que yo escribo y tal. Pero bueno, es verdad que lo de la incertidumbre es algo que hay que saber gestionar. Y os he puesto aquí una selección de títulos de las cosas que he escrito en los últimos 2 años. Y una cosa que tienen en común es que casi todos los títulos están en el condicional. Se podría haber descubierto agua en no sé dónde. Podría ser que en esta luna haya vida, podría ser que no haya vida. Y a la larga, mucha gente la crítica que me hace cuando gente que no son periodistas dicen es que habéis descubierto ya agua y vida en Marte 50 veces y luego es que no, ¿no? Y las cosas van para atrás y luego para adelante y tal. Entonces yo creo que una de las cosas importantes al abordar esto es la honestidad, o sea, no podemos estar afirmando que se ha descubierto nada si no estamos 100% seguros, al menos en el titular, porque muchas veces luego en el artículo se explica, ¿no? Pero tenemos que ser cautos a la hora de titular y de poner las cosas, ¿no? Pero hay como una tensión constante entre la autoridad que tiene que tener el periodista cuando escribe, ¿no? Porque tú no puedes siempre ir como diciendo yo no lo entiendo, o yo no sé, o no se sabe, porque la persona pierde interés. Dice, pues si no se sabe no me lo leo, ¿para qué me voy a perder el tiempo con esto, ¿no? Entonces ahí creas una tensión, tienes que dar la información que se tiene, pero ser honesto y decir hasta dónde llegan las cosas y tal. Y cuanto más claro lo expliques, a veces, en lugar de tener el efecto ese de quitar interés, todo lo contrario. Si las personas entienden por qué falla, o por qué no se sabe, o cuál es el siguiente paso, eso les da interés para seguir leyendo y decir, bueno, a ver cómo lo van a resolver, a ver qué misión va a venir después que resuelva estas preguntas, ¿no? Y vas creando como esa narrativa de vamos por aquí, pero lo siguiente será esto, y eso nos va a dar soluciones. Y luego otra cosa también es entender los temas, ¿no? Entender de qué estás escribiendo, lo cual puede requerir bastante tiempo. No tienes que estar al nivel del científico, tú no tienes que tener el doctorado e ir con él a investigar, pero
tienes que llegar a un nivel que se lo puedas explicar a otro, ¿no? Entonces, eso requiere leerte lo que se ha escrito antes de ese tema, leerte la literatura científica y anotar todo aquello que no entiendes que le tengas que preguntar al científico, claro. Y luego hablar con él, ¿no? Con los científicos con los que hayan hecho el trabajo, preguntarles, oye, esto no lo entiendo, esto tal. Y si cuando hayas acabado de acabar con ese primer científico hay cosas que todavía no entiendes, pues hablas con otro, ¿no? Y así hasta que llegues a un nivel en el que tú tengas confianza. Y con esa confianza ya te sientas a escribir, porque cuando esa confianza no está, se nota. Y muchas veces estás leyendo un artículo y todo parece que fluye y estás entendiendo y de repente te aparece una frase con 14 tecnicismos y una técnica que han utilizado de laboratorio súper complicada y está explicado que no se entiende lo que querían decir ahí. Y es porque probablemente el periodista ha cogido una frase que le ha dicho el científico, la ha puesto en literal o la ha copiado de una nota de prensa o la ha copiado del artículo, del paper científico, porque, digo, si estaba ahí tiene que estar bien, ¿no? No me voy a equivocar, ¿no? Esta es la garantía de que ahí no voy a cometer el error, ¿no? Pero es el que lo lee, lo nota y ahí es como que iba leyéndolo todo muy bien y ahí ya se ha perdido, ¿no? Esto ya no sé de qué va. Y normalmente a partir de ahí las cosas van en declive, no mejoran. Eso es bastante importante. Y bueno, pues eso, lo de la honestidad, pues tener cautela. Muchas veces explicar las técnicas y hasta dónde pueden llegar esas técnicas ayuda a entender por qué hay dudas. Y con el tema de la autoridad de las fuentes también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tú preguntas al científico, el científico te dice algo muy seguro y a lo mejor te quedas con eso y lo das como la verdad, ¿no? Y luego hablas con otro y te dice lo contrario, porque es un competidor del primer científico. Y también tienes que saber poner en contexto esas dos afirmaciones y ver dónde hay un conflicto entre las varias versiones y saber si ese conflicto es porque simplemente tienen versiones opuestas o porque a lo mejor ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Y ellos están intentando defender una teoría que quieren que se convierta en el paradigma de ese campo en concreto, pero no están tan seguros. Y a lo mejor preguntas a un tercer científico que a lo mejor no esté en esa competición y te dice, no, claro, no te lo dice, o sea, ellos te lo dicen muy seguros, pero ninguno de ellos lo sabe, ¿no? Entonces, al final eso requiere bastante tiempo, ¿no? Y es porque el periodismo de ciencia es bastante laborioso porque no te puedes quedar con las opiniones, sino que al final hay que indagar un poco más. Muchas gracias, Javier. Pues, Eber, vamos contigo. Como os decía, él es infografista en Ciencia y Salud en Fundamentum. Es profesor de infografía también dentro de la misma empresa y además es profe del máster de la Pompeu Fabra. Y claro, mi pregunta para ti es evidente, ¿no? Cómo lo visual y en concreto la infografía puede ser una herramienta interesante para contar todo esto, ¿no? Muy bien, pues vamos allá. No sé, tenía una presentación. Hola a todos, gracias por venir a estas horas, después de las cervezas de ayer para los que estuvieron. Pásame, gracias. Vale. Básicamente lo que me preguntas es para qué demonios sirve la infografía científica, ¿no? Una manera un poco más elegante de preguntar eso. En general, en ciencia hablamos siempre de temas complejos, complicados, muy difíciles, pero cuando encima hablamos de tecnología de ciencia de frontera, pues más todavía, porque son temas que no hemos estudiado en el instituto o que nuestro público no ha estudiado en el instituto, no sabe muy bien de qué van y están muy lejos de su día a día y de lo que conoce, ¿vale? Entonces, para mí, para lo que más sirve la infografía en estos temas, es que la infografía explica la ciencia de manera sencilla y sexy. Y ya está. ¿Para qué queremos más, no? Hace poco leía que la gente cuando leemos, y esto sirve en realidad para cuando leemos, para cuando vemos redes sociales, cuando vemos una película, encendemos la tele, para cualquier cosa, buscamos dos cosas. Una, aprender y otra, entretenernos. Y si lo pensáis, cada vez que hacemos algo es un poco por eso, ¿no? Y entender, ahí viene la parte de sencilla. Solo vamos a entender si nos lo han explicado sencillo. Con sencillo no quiero decir simplificar las cosas hasta el absurdo, hasta que no, hacerlo complejo, hacerlo un poco más sencillo, pero no más sencillo de lo necesario. Y de manera sexy, pues eso nos ayuda a que sea entretenido, ¿no? O sea, nos cubre esas dos necesidades que tenemos de entender las cosas y de pasarlo un poco bien, de que no sea un rollo la ciencia. Y especialmente en ciencia, eso la infografía, el que sea visual, nos ayuda a borrar un poco la abstracción a la que nos encontramos cuando nos hablan de ciencia. La ciencia muchas veces nos empiezan a soltar conceptos que no conocemos, de cosas que no vemos en nuestro día a día. En este caso, esto es una infografía de, bueno, pues un péptido que lo administras y forma unos poros en la membrana de las células cancerosas y nada. Esto
estos son los poros, entonces salen moléculas tal. Todo esto explicarlo sin una infografía, sin verlo, es súper difícil. La gente no se lo empiezas a explicar y ya como que se les nubla la vista y dicen, bueno, es que no estoy imaginando, no entiendo nada de lo que me dices. Pero si lo muestras, pues es mucho más fácil. El sistema inmune ataca, pues lo muestras y es mucho más sencillo de entender, ¿no? Entonces, es hacerlo atractivo y aterrizarlo un poco para borrar esa abstracción y, bueno, pues en definitiva, estos son todos los proyectos de investigación del Museo de Ciencias Naturales. Querían contarlos y me dijeron, es que, a ver, si contamos esto, es todo un rollo jerárquico de departamentos, subdepartamentos, líneas de investigación, es una cosa aburridísima, son 80 páginas de nuestra... Esto hay que ponerlo un poco más bonito, ¿no? Y bueno, pues al aterrizarlo, viendo pájaros, viendo ranas, viendo, yo qué sé, dientes de sable, pues la cosa como que se hace un poco más entretenida, ¿no? Entonces, en resumen y volviendo, pues la infografía lo que consigue es que la ciencia esté explicada de manera sencilla y sexy. Y las dos cosas yo creo que nos interesan cuando comunicamos la ciencia. Y ya. Gracias. Bueno, habéis contado varios elementos, ¿no? Por un lado, creo que además todos coinciden, aunque Ver no haya insistido en ello, en que como periodistas, comunicadores, uno de los principales retos que tenéis que entender antes de contarlo, ¿no? Y que cuando no lo hacéis se nota. Y bueno, luego también me ha parecido muy interesante el que, claro, cuando le explicas a alguien, no hay certezas, pero te voy a contar la aventura, ¿no? Es un poco lo que hacéis, contar la aventura de investigar y aprender algo. Entonces, dentro del proceso puedes entender que al final de todo todavía no han encontrado respuesta, pero te metes en esa aventura y la entiendes. En ese sentido, me gustaría que aterrizásemos en ejemplos concretos, ¿no? En que me contéis cada uno de vosotros, que esta va a ser un poco la segunda ronda de preguntas, un ejemplo muy rápido para que luego haya tiempo para que ellos respondan, pero bueno, un caso en el que os fue bien o también os pudo ir mal, porque también se aprende de los errores, ¿no? Y qué visteis, qué retos tuvisteis, a qué os enfrentasteis. Empezamos por ti, Ana, ¿vale? Sí, yo había traído un ejemplo que es una noticia. Hay una slide, sí, una diapositiva. Es una noticia que preparamos en agosto del año pasado, que para mí lo tenía todo. O sea, tenía todos los ingredientes. Esto va a funcionar, esto es súper interesante. El tema era, básicamente, habían probado una terapia génica que habían desarrollado y gracias a, entre otras técnicas, la luz de sincrotrón, pues conseguían verla y además teníamos resultados, o sea, teníamos fotos, cosa que siempre nos cuesta mucho porque no siempre los resultados son fáciles de enseñar y teníamos imágenes de células de cómo se recuperaba con esa terapia, o sea, era un ejemplo fantástico. Además, es el otro... La otra carpeta que ponía segunda ronda, pues sí. Esa además, como digo, tenía ingredientes muy buenos. O sea, era una investigación en colaboración con centros muy potentes. O sea, los usuarios que venían al sincrotrón eran gente del ICFO, que era quien lideraba la investigación, era gente del Hospital Sant Joan de Déu. Y además el tema era para resolver un problema médico importante, una enfermedad minoritaria que afecta sobre todo a niños y que además les condiciona su vida y no existe cura a esa enfermedad. Es este ejemplo. Era en este laboratorio, que es un laboratorio además muy peculiar porque solo hay 3 en todo el mundo como este, uno aquí en el sincrotrón Alba y otros 2 repartidos por varios lugares. Y además también abordaba esa ciencia multidisciplinar, que se tocaba desde distintos puntos. Pero no nos funcionó, ¿no? A veces, y piensas, ostras, ¿y cómo algo así no ha funcionado? No sé, la razón, puede haber muchas razones, o el momento no era el adecuado, o nos faltó explicar un poquito más el contexto, apoyarnos más en la asociación de pacientes, que era quien impulsó esa investigación, y en cambio ahora a todo pasa y dices, ostras, claro, esto es súper interesante y en cambio no lo explotamos lo suficiente y no lo preparamos suficientemente. Y sí que no quería irme con este sabor de boca de que a veces ponemos esfuerzo en algo y no acaba de ir bien, y quería irme a la siguiente diapositiva, que aún así tenemos retos y tenemos cosas importantes que seguir haciendo, ¿no? Y yo por delante ahora mismo estamos trabajando en cómo explicar un tema muy complejo que es la renovación del sincrotrón. Los sincrotrones, este gran
estas infraestructuras tienen una vida útil de unos 20 años. La nuestra empezó en el 2012, estamos operando desde entonces, pero en el 2030 esta instalación no podrá seguir, al menos no dando respuesta a estas necesidades de la comunidad. Cada vez tenemos que ir a más, tenemos que ir a mayores resoluciones, a experimentos más complejos, a muestras que no siempre se preparan en las condiciones más adecuadas, o entornos de preparación, pues eso, ambiciosos, ¿no? En la que mezclas gases, en las que sometes cosas a temperaturas impresionantes, ¿no? Entonces, pues ahí sí que quería decir que otro ejemplo, otra de las cosas que tenemos que hacer es cómo explicar un proyecto de más de 10 años en el cual, sobre todo, el punto principal es un cambio de técnica que va a implicar unas mejoras luego en los resultados científicos, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando en los mensajes, en los públicos y os invito a que me deis alguna idea, si alguien la tiene. Pues muchas gracias, Ana. Javier, si queréis luego pasar las diapositivas vosotros mismos. Yo solo tengo una. Si tenéis varias, vale, genial. Pues entonces, a ver. Me doy cuenta que los fracasos igual nos marcan más que los éxitos, ¿no? Porque yo también voy a comentar un caso que fue bastante... me dejó una espinita clavada, y era un reportaje sobre la predicción del ciclo solar, ¿no? Que hay gente que está intentando... El ciclo solar dura 11 años y hay gente que está intentando, pues 15 años antes del pico del siguiente ciclo, predecir cómo de fuerte va a ser, ¿no? Eso tiene implicaciones pues para satélites, para las auroras boreales, para tecnología que se le puede churruscar cuando viene una tormenta solar, ¿no? Y entonces es importante y se está poniendo un poco de más esfuerzo ahora en esos temas. Pero es un tema que, primero, científicamente es complicado porque tiene magnetismo, tiene física solar, tiene un montón de cosas ahí que son ciencia difícil. Y además tampoco hay demasiados datos de calidad porque los satélites llevan funcionando unos 20 años o por ahí, o como 40 en los mejores casos. Y luego, pues todo lo que se tiene son como unos datos un poco arcaicos, ¿no? De radiación solar, de manchas solares y tal. Y hay un montón de grupos ahora trabajando en esto. Y como no lo tienen muy claro, ¿no? Son todos tienen un punto como de arrogancia y de decir que su técnica es la mejor, ¿no? Entonces, escribiendo este artículo, hablé con muchísimos científicos, cada uno con su técnica. Algunas eran unas técnicas que no servían para nada, eran como numerología, pero otras sí eran ciencia con un montón de lógica, de cosas detrás y tal. Y ibas hablando con ellos, te lo contaban, y cuando ya te sientas a escribir, no cuadra. O sea, yo esto lo intento explicar y no fluye, no lo entiendo. La editora se lo leyó y lo mismo, decía, yo no sé a dónde va a parar esto, no lo encuentro, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí dándole 1000 vueltas, tal, y al final si te lo lees no quedó mal, ¿no? Pero ya cuando yo hice el clic de cuál era el problema, era tarde, porque ya había pasado un montón y ya teníamos que publicarlo el día siguiente, se nos pasaba el tiempo, ¿no? Y no quedó mal, o sea, te lo lees y a lo mejor no te das cuenta de todo esto que te estoy contando, ¿no? Porque es del que lo sabe, pero se hubiera beneficiado mucho de empezar. Están intentando ahora mismo conseguir predecir este ciclo y van a fracasar, porque la ciencia no está ahí. Y explicar todos los motivos que te limitan a la hora de predecir el ciclo solar y cuáles son los desafíos. Hubiera ganado mucho más que explicando lo que se ha hecho y los moderados éxitos que han tenido, porque seguramente cuando pase el ciclo próximo, probablemente tampoco van a estar ahí, ¿no? Y eso por eso me marcó, porque me di cuenta del problema cuando ya era tarde, ¿no? Si lo hubiese dado cuenta un mes antes, seguramente hubiera salido mejor. Y luego, pues cada historia tiene su pequeño desafío, ¿no? Esta era esa, otras es encontrar una escena que atrape al lector, porque el tema a lo mejor así es un poco árido de entrada, ¿no? Pero si lo puedes contar con una escena espectacular, por ejemplo, estas fotos de la Luna, hay incluso unas grabaciones de cuando un astronauta empieza a excavar y encuentra que hay un suelo de color naranja, ¿no? Y luego, 40, 50 años después, eso se convierte en unas muestras que han demostrado que la Luna tiene más agua de la que se pensaba, no para beber, pero bueno, más agua, y eso cambia las teorías de cómo se formó la Luna. Entonces, como tienes esa escena tan chula del tío, y además hay una grabación de radio diciendo, it's orange, I'm seeing orange soil. O sea, el tío hablando por el micrófono con el centro de control y flipando, ¿no? Y eso te da como una anécdota por dónde empezar y que la gente ya esté enganchada. También nos basamos mucho en las ilustraciones científicas, como puedes ver, esta es del impacto que formó la Luna. Y hasta ahí que hay un impacto están todos los científicos de acuerdo. Y a partir de ahí hay una cascada de 10.000 teorías, cada una con sus pequeños detalles que hay que explicar y entender cuáles son las más útiles y tal, ¿no? Y pues lo mismo, o una anécdota personal o el desafío personal de un científico, todas esas cosas te ayudan.
y tienes que saber identificarlas y luego organizar la información a partir de ahí. Yo no me considero un gran escritor, sobre todo además porque escribo en inglés, que no es mi lengua materna, o sea, mi prosa no es excelente, pero sí me gusta mucho poner mucho tiempo en pensar por dónde voy a empezar, cómo voy a seguir, y una estructura que te lleve de principio a fin, ¿no? Y pongo mucho trabajo y mucho esfuerzo en eso. Que el propio artículo, desde que tú te enganches con ese momento inicial, ese pequeño desafío, ese reto científico, ya tus ojos te lleven hasta el final del artículo sin tener que parar en ningún sitio. Súper interesante. Pues ver tus ejemplos. Pues un ejemplo, si cambiáis de diapositiva, yo voy a hablar del supercomputador Mare Nostrum 5, que se inauguró en Barcelona estas Navidades. Hay por aquí gente del BSC, del Barcelona Supercomputing Center, que me encargaron esta infografía. Bueno, fue un proyecto muy chulo, luego además tuvo mucha repercusión la infografía, ¿no? Luego os voy a hablar de la parte difícil, que es la que mola, ¿eh? Pero bueno, la infografía salió en todos los medios, salió en La Vanguardia doble página, hicimos una versión interactiva que salió en muchas páginas web. Bueno, funcionó muy bien, también era un temazo, claro, ¿no? Este superordenador. Y bueno, para hacer la infografía tuve que ir al superordenador cuando todavía, porque esto hay que prepararlo con tiempo, cuando todavía lo estaban montando, entenderlo, pues hacer fotos, ver los planos, etcétera, hacerme una idea de cómo iba a ser algo que todavía no estaba terminado. Y bueno, pues una parte de la infografía es explicar cómo iba a ser, que con todo que es muy laborioso, os voy a poner un par de detalles de esta parte de aquí, de esta parte de aquí, con todo que es muy laborioso no fue lo más difícil. Esto es, bueno, pues los superordenadores están formados son unos armarios enormes que tienen un montón de bandejas, cada bandeja es un nodo, esto tiene su importancia, y aquí explicaba todos los procesadores que tiene, los chips, las memorias gráficas y tal, y explicaba el detalle de que uno de estos chips, que lo puedes coger en una mano, es más potente que el superordenador Mare Nostrum 1 de 2004, ¿no? Pues estos datos son como muy potentes, ¿no? Que ocupaba toda una iglesia y ahora lo puedes coger con la mano, es la leche esto. Luego también hablábamos de todos los cables que interconectan unos nodos con otros, que si los pusieras en línea recta harían 160 kilómetros, que no está nada mal. Pero con todo lo más difícil es decir, vale, sí, muy bonito el superordenador, esto es muy visual, pero a mí ¿cómo funciona un superordenador? Esto es lo difícil. Yo decía, vale, tú lo ves aquí, un montón de armarios, un montón de lucecitas, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos ayuda a la ciencia? ¿Para qué? Y esa es la parte difícil. No sé si os ha tocado alguna vez hablar con un ingeniero informático que se dedica a supercomputadores. Creedme que no es lo más fácil del mundo. O sea, yo como biólogo, por lo menos, me costaba muchísimo porque enseguida me soltaba frases con 5 o 6 palabras que no entendía ninguna de las 5 o 6. Y decía, bueno, solo entiendo los artículos prácticamente, ¿no? Y bueno, al final conseguí entender y yo creo que explicar cómo funciona el superordenador sin una información... Este es un detalle, que como he quitado los textos para que no os liéis a leerlo, ¿no? Sin esto es muy difícil, para mí me resultaba muy difícil explicar cómo funciona el superordenador, ¿no? La cosa es que tú metes un conjunto de datos, por ejemplo, cómo es el clima de la Tierra hoy. Metes todos esos datos, miles de datos, y lo que hace el superordenador es dividirlo en fragmentos, en nodos, que son esas bandejitas que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, cada nodo es un trozo de la Tierra con sus datos de temperatura, humedad, velocidad del viento, no sé qué, tal. Y entonces le dices, venga, ahora calcúlame qué va a pasar de aquí a 50 años. Y entonces, cada uno de esos nodos, cada una de esas bandejas hace sus cálculos un rato y luego dice, y ahora se pasan los datos, se intercambian los datos unos a otros. Yo le digo al de al lado, oye, yo ahora estoy más caliente, yo ahora te estoy mandando viento frío, no sé qué. Y cuando ya se han mandado esos datos actualizados, vuelven a empezar a hacer los cálculos, se intercambian. Vuelven a hacer los cálculos, se intercambian. Están así 3 días calculando hasta que sacan un resultado, que eso puede consultarlo el investigador desde fuera, ¿no? Explicar esto sin verlo es súper difícil. Entenderlo para poder explicarlo así sencillo, pues también es muy complejo, ¿no? Pero es al final lo que os decía, es hacer algo súper complejo, hacerlo sencillo, porque si no, claro, aquí yo estoy poniendo 4×4, 16 nodos. En realidad no sé si hay 8.000 y pico nodos en el supercomputador este. Ahí, bueno, no me sé las cifras, pero son muchísimos. Pero yo lo simplifico para que se entienda. Y luego explico que cuantos más nodos, pues mejor, porque más resolución vas a tener en cómo va a ser la Tierra dentro de unos años y tal. Entonces, bueno, pues explicar, hacer las cosas sencillas, como digo, y atractivas es la principal potencia de la infografía. Y aterrizarlas un poco, ¿no? Que deje de ser una cosa abstracta, que te lo tengas que imaginar. No, mira, esto lo ves y yo te lo explico y te lleva un poco de la mano.
Por si queréis, si a alguno le interesa, en mi página web, fundamentium.com/casos prácticos, tengo más ejemplos, por si alguno es un poco friki de estas cosas. Y bueno, pues veis más ejemplos. También quería enseñaros una infografía del sincrotrón ALBA, ya que está aquí Ana, que también un poco es lo que pasa, ¿no? El decir, tú vas al sincrotrón ALBA y es verdad que ellos te lo explican súper bien, pero tú no ves que aquí hay un montón de electrones acelerados y no sé qué, tú eso no lo ves, tú ves un edificio. Ves un edificio con un montón de cables, un montón de habitaciones, un montón de laboratorios, tal, pero tú los electrones no los ves dando vueltas. Entonces la infografía, pues aquí te explica lo que hacen los electrones, te los muestra, te explica cómo se aceleran, cómo dan vueltas aquí, y en la parte de la derecha te explica en amarillo cómo esos lanzan unos fotones que sirven para hacer el análisis, tal, ¿vale? No quiero entrar así en detalles, pero la cosa es eso, que pasamos de algo un poco abstracto, que no lo ves, a algo material, visual y llamativo que hace que lo entiendas un poco mejor. Y bueno, eso es un poco lo que hace la infografía. Aterrizar, yo creo que cuanto más complejo es lo que quieres explicar, cuanto más de frontera, cuanto más difícil y cuanto más lejos de la experiencia de nuestro público, más útil es la infografía. Las cosas, cuanto más sencillas son, pues más puedes prescindir de una infografía. Pero cuanto más difíciles y más lejanas, ya os digo, mejor es aterrizarlo visualmente, porque si no la gente no se va a enterar. Gracias. Muchas gracias. Pues nos queda poquito para preguntas, pero os invito a que, yo tenía muchas, pero hoy yo me quedo a un lado. No sé si queréis preguntarle algo a nuestros ponentes o queréis darle alguna idea, que os han pedido ideas también. Por aquí, Ana. Venga, bienvenido. Pues por ahí está el micro, ¿no? Aquí, adelante. Y por allí también hay otro pedido. A ver. Buenos días. Muchas gracias por las ponencias. Quería preguntaros, no sé, a quien quiera contestar, si alguna vez habéis tenido algún tema que directamente habéis renunciado a intentar explicarlo por la complejidad que tenía. En otras palabras, ¿se puede explicar todo de manera que lo entienda el público que no tiene el conocimiento de base? ¿O hay cosas que es mejor ni siquiera intentarlo? Qué buena pregunta. Sí. Yo me lanzo. Venga, adelante. A mí me ha tocado, yo tengo un ejemplo que a veces lo enseño, es un ejemplo de mi galería de los horrores. Yo trabajaba en El País de infografista y una vez que me llegó un tema es que no me acuerdo muy bien qué era, pero eran unas proteínas que con un láser giraban y no sé qué, no llegué a entenderlo nunca. Y cuando llegó ese momento que dije, mira, es que yo no lo entiendo, no sé cómo voy a explicar esto si es que yo no lo entiendo. Hablé con el periodista y me dice, yo tampoco, no te puedo ayudar. Digo, bueno, pues dame por favor el teléfono del científico, voy a hablar con él. No, es que está de vacaciones en, yo qué sé, no sé, las Islas Fiji, algún sitio que era imposible localizarlo. Y digo, bueno, pues pon una foto porque yo no voy a poder hacer una infografía de esto. Y me dice, ya es demasiado tarde, tienes que hacerlo. Y entonces, bueno, pues se publicó aquella infografía que yo no entendía nada y que cuando la ves es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Se nota. Es que se nota. Pero es que se nota en un texto, pero en una infografía os garantizo que es que se ve a kilómetros, que es un dibujo con unas flechas que no se sabe muy bien qué es, porque yo no sabía lo que era, lo copié de un paper, lo puse un poco más bonito y pegué unas frases ahí que no supe nunca qué significaban, ni qué sentido tenía aquello, ni por qué estábamos publicándolo, ni nada más allá de que, bueno, ya era demasiado tarde para frenar. Habíamos pasado el punto de no retorno, había que cerrar, imprimir y nada, pues me lo guardé para presumir de ello, al contrario, ¿no? Es decir, esto es lo que no hay que hacer nunca. Yo te puedo decir una cosa un poco diferente, ¿eh? Hay temas que, o sea, yo creo que todo se puede explicar y todo se puede comunicar. Si el científico lo entiende, incluso si no lo entiende, se puede comunicar. La cuestión es que seas tú la persona adecuada para comunicarlo, porque no tienes el conocimiento básico para llegar ahí. Eso me pasa a mí mucho pues con temas de física de partículas, cosmología, ya cuando te vas a unos niveles de física muy complicados y tal. Esa ciencia es complicada y necesitas entenderla a un nivel que lo puedas explicar. Y al final siempre se recurre mucho para las metáforas, porque una cosa simpática de cuando escribes para un público más general
es que tienes que escribir de matemáticas sin usar las matemáticas, ¿no? Y tienes que tirar de analogías, de metáforas, de todos los trucos retóricos que puedas pillar para que la persona lo entienda sin embarrarte en formulaciones y tal, ¿no? Pero hay en la revista donde publiqué ese artículo de la física solar, que se llama Quanta Magazine, va exactamente de eso, y hay artículos que explican temas complicadísimos y se entienden perfectamente cuando los has leído. O sea que hay que saber hacerlo y tener la base. Sí, a nosotros nos pasa, ¿eh? Y es verdad que nosotros trabajamos en 3 grandes áreas científicas. La parte más de bio, ¿no? Ciencias de la vida, que es el ejemplo que he puesto. Luego la parte de ciencia de materiales, donde ahí hay mucho trabajo en temas relacionados con baterías, celdas solares, temas de ese tipo, siempre estudiando materiales. Pero luego hay como la parte más oscura, a la que nadie se quiere acercar mucho, que es todo lo que envuelve a los estudios relacionados con magnetismo, propiedades magnéticas, donde hay mucho material, materiales cuánticos, espintrónica, que tienen una aplicación directa, ¿no? Que es toda la electrónica que llevamos encima y la que está por venir, pero explicar eso cuesta. Claro. Y ahí yo reconozco que he cometido muchas veces el error de decir, vale, me he mirado el paper, me he mirado Nosotros les pedimos a nuestro equipo científico que nos contesten unas preguntas básicas, o sea, una especie de mini entrevista, ¿no? Que a veces la hacemos cara a cara, a veces no, por email. He hecho las 2 cosas y no me entero. Me he ido a hablar contigo y no me entero. Escríbeme tú algo, y eso es peor. Ya os digo que el resultado es peor, que al final he dicho, bueno, vale, lo voy a publicar en el newsletter, que es un poco el cajón desastre que a veces los de la comunicación institucional tenemos para meter aquellos contenidos que no tienen salida por otro lado. Y soy consciente que no se entiende del todo, ¿no? Pero alguien lo entenderá, ¿no? Pero es un error. Me voy a permitir contestar en 30 segundos a un reto que tuve, que a veces yo creo que, por complementar a lo que ellos han dicho, a veces se trata de elegir qué contar de la investigación, ¿no? Yo tenía un tema súper chulo de fotosíntesis artificial, pero si te pones, dije, vale, ¿en qué consiste? Te va de reacciones químicas con catalizadores, que hay que identificar qué catalizadores, y al final era pura química orgánica muy compleja. Entonces yo me pregunté, ostras, no puedo escribir este reportaje, y dije, vale, o sí, a lo mejor no tengo que explicar la química orgánica de la fotosíntesis artificial. Entonces hablé muchísimo con los investigadores y me centré un poco en eso, ¿no? En el reto. Ellos me explicaron cuándo considerarían que habían alcanzado la fotosíntesis artificial, cuál era el reto. O sea, me explicaron todo el reto, la historia de su investigación y demás. Y la parte que no conté fue las reacciones químicas puras y duras. Entonces era un texto muy chulo, muy entendible. Entiendes el reto, pero no tienes por qué saber química orgánica para entenderlo, ¿no? Y sin embargo has entendido la investigación, no está el desafío. Además, para ellos el éxito solo era si al final la fotosíntesis artificial era económicamente rentable, si no, no se consideraba una ciencia. Entonces contar todo eso era tan chulo y fue hablar mucho con ellos. Al final fue mucha historia del investigador. Entonces yo a veces creo que, como te dices, es el quién lo tiene que contar, en qué tipo de medio, claro, pero si es un medio divulgativo, oye, pues si es un medio de química especializado sí tienes que contar la reacción, pero si es un medio de divulgación, no cuente la reacción, cuenta el resto, ¿no? También puede ser. Y la última pregunta, creo, porque si ya nos tenemos que ir a lo siguiente. Muchas gracias. Buenos días. A mí me gustaría saber si alguno de los productos comunicativos que ustedes han realizado se han entendido de manera equivocada, por supuesto, por algún actor, por la audiencia, y si esto ha generado algún problema y cómo lo han resuelto. Me pasó en una ocasión en la universidad en donde trabajo que se entrevistó a un investigador mexicano y el tema era insectos. Él declaró a la prensa nacional que estaría muy bien que existiera en el Estado mexicano un catálogo de insectos por región. Y entonces el CONACYT informó que ese investigador nayarita mexicano ya tenía el catálogo con todos los insectos. Entonces, claro, toda la comunidad científica se volvió loca, le empezaron a contactar no solo de México, sino de otros países. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo es? Y eso le generó muchos problemas al doctor. Entonces, costó mucho como remendar ese trabajo. Eso sucedió ahí con algunas compañeras y compañeros, y yo la verdad es que no daba crédito, pero bueno, nos puede pasar a todos, que el mensaje a veces se nos vaya un poquito y digamos otra cosa o se entienda de otra manera, porque el mensaje no es totalmente claro. Gracias. ¿Os ha pasado alguna vez?
yo sí que me lanzo, vuelvo, ya hace años que no estoy en el país, pero voy a poner otro ejemplo del país porque ahí pasan más cosas de este tipo, ¿no? O sea, ahora cuando trabajo con clientes en general no me pasa porque tengo mucho cuidado con todo lo que cuento y la verdad es que la infografía no se presta a muchas interpretaciones. Es una cosa buena que tiene, ¿no? Lo que te enseño es lo que hay, no ya está. En todo caso, podemos tener que decir a veces esto está en investigación y todavía no está en clínica, pero bueno, eso se avisa y ya está. Pero sí que en el país me pasó una vez que hicimos una infografía sobre la hibernación del oso pardo hace bastantes años, cuando todavía estaba el debate de cambio climático sí o no, ¿vale? Ahora, bueno, todavía hay gente que sigue con ese debate, aunque digamos que está un poco más superado, ¿no? Pero aquel entonces estaba un poco empezando la cosa y todavía, bueno, pues había un poco... Y había un investigador que había visto que en algunos casos, algunas osas de la cordillera cantábrica salían durante la hibernación, salían unos días en pleno invierno, salían, comían algo y se volvían a meter, porque la temperatura en invierno no era tan fría como antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues él contaba que eso era como algo inaudito, y que creía que estaba asociado al cambio climático, pero todavía lo ponía con mucha precaución, y era algunas osas, algunas veces, y algún rato, ¿sabes? Entonces, bueno, yo hice una infografía explicando aquello, el artículo estaba muy bien, pero luego en la portada había una pequeña llamada, ¿no? Y claro, ahí la portada no la escribe ni el infografista ni el periodista, y entonces la portada, aquello de algunas osas, algunas veces, tal, era demasiado. Había que simplificar. Entonces el titular fue los osos dejan de hibernar por el cambio climático. Y claro, vamos a ver, te has pasado, pero mucho. Además eso era algunas osas porque tenían que tener osetnos, que era un poco que también, como que eso también como que les despertaba, ¿no? El que tenían ahí. Y bueno, esa simplificación de la portada, bueno, es que así es más llamativo y tal, y ya sí, Hombre, claro, también es mentira, llamativo, ¿no? mentira. Pero un pequeño detalle, ¿no? No solía pasar eso, ¿eh? Lo cierto es que en el país, bueno, supongo que ya lo conocéis, o sea, ponen bastante cuidado en las noticias de ciencia. La gente que hace ciencia lo hace muy bien, pero bueno, pues hay veces que un fin de semana hay un editor en portada en concreto que la ciencia le importa un carajo y que lo que quiere es un titular bonito para que la portada quede sexy, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las cosas tienen que ser sexy, pero sin mentir. Entonces, bueno, pero no fue en realidad culpa de la infografía ni del tema, o sea, no fue porque quisieron. A mí, en principio, de meter a gente en problemas no me ha pasado todavía. Además, la astronomía tiene una cosa que te puedes equivocar por millones de kilómetros y a veces ni se nota, ¿no? El que se te va a quejar es el científico, oye, que se te ha ido un cero y tal. Y como muchas veces es digital, pues se corrige sobre la marcha y no pasa nada. O sea que no me ha pasado. Sí, no, yo estaba pensando, pero tampoco recuerdo una situación de esa magnitud, ¿no? De algo que realmente supusiera un problema grave. Sí que obviamente a veces con los años también vamos aprendiendo, y a las personas que hacen de portavoz pues también van aprendiendo, ¿no? Cuando dan alguna cifra y demás, que luego a lo mejor en algún artículo ves que esa cifra que has dado, que tú te querías referir a esto, pero ellos lo han interpretado como otra cosa, de repente te encuentras, no sé, que han pasado por nuestra instalación 10.000 usuarios en vez de 3.000. Para nosotros es, ¡oh, madre mía, eso es un error muy grave! Como tú dices, es difícil que el resto de la gente se dé cuenta, pero no, por suerte no. También he de reconocer que somos bastante prudentes, yo creo que en general en la comunicación científica y los que trabajamos en instituciones, porque el equipo científico suele ser muy prudente y cauto a la hora de querer ir a dar grandes titulares, no, quieren asegurarse que no se interprete como que se ha encontrado, ¿no?, la cura al cáncer, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que es algo inherente a todos los departamentos de comunicación en instituciones universitarias o científicas, que cuando trabajamos con el equipo científico, escribir con cierta cautela y prudencia. Y lo de los titulares en condicional, sí, esto nosotros nos encontramos, ¿eh? Y es verdad que cuando estás aprendiendo o en cursos te dicen, no, nunca puedes poner un titular así, pero es la realidad, ¿no? Es que no es tan atractivo como que has resuelto algún problema. Pero no. Pero claro. Pero es genial. Nos da para una pregunta más si alguien tiene. Pues mira, por allí, y ya con esa sí que cerramos.
Hola, vale. Sí, bueno, todos tienes que hablar con los científicos, ¿no? Para hacer la parte de comunicación. Quería preguntaros hasta qué punto hacéis concesiones con lo que os piden. O sea, vosotros sabéis que algo que quiere contar el científico no hace falta contarlo o, por ejemplo, la reacción de química orgánica de la fotosíntesis artificial no es necesaria. Pero el científico es que eso es muy importante, es que eso hay que ponerlo, es que no puedes no decirlo. ¿Hasta qué punto hacéis concesiones con el científico y cuándo le paráis los pies? ¿Y qué consecuencias tiene eso en vuestra relación? La negociación. A ver, ¿negociáis o no? Es muy buena pregunta y la verdad que en cuanto a contenido y fórmulas y eso es muy raro. O sea, a mí creo que no me ha pasado nunca que alguien me diga, no, esto, ¿cómo no vas a poner esta parte y tal? El científico normalmente te cuenta lo que ha hecho y luego no te dice qué parte es más importante. Si piensa que algo no quiere que se haga, no te lo cuenta y punto, ¿no? Cuando estás hablando con él le quita peso a las partes que él no cree que vayan a tal, ¿no? Y se centra en lo que le interesa. Pero lo que sí te pueden poner presión a veces es, porque tienen las dudas de si tú vas a saber comunicar eso, de déjame que lo revise, ¿no? Déjame que lea antes de publicar y tal. Y eso pues por política editorial muchas veces no se puede, ¿no? O déjame que revise lo que vayas a poner literal mío, porque claro, tengo que estar de acuerdo, ¿no? Si va a salir o no. Tal. Imagínate que un político te pide revisar lo que ha dicho, ¿no? Antes de que tú lo publiques, no es posible. Entonces ahí sí tenemos bastante, y claro, tampoco quieres alienarlos totalmente, que no te vuelvan a llamar, en plan confía en mí, porque a veces le dices confía en mí y luego te equivocas, ¿no? O sea que esa parte de las dudas es mucho más conflictiva de que ellos te quieran poner una parte de contenido concreto, al menos en mi caso. Sí, en mi caso, mi relación con ellos es estable, o sea, ya me interesa, ¿no? Que esa relación sea lo más larga posible y lo más buena posible. Entonces sí que implica hacer concesiones, no de inicio, o sea, por mucho que tenga conocimiento pleno en un ámbito en el que tú no tienes, no hay que validarlo todo de inicio. Y yo creo que ese es nuestro rol, poner en cuestión y hacerles ver que tal y como ellos lo quieren explicar, no va a funcionar. Pero sí que a veces tienes que hacer concesiones, negociar, si se puede bien, y si no, pues bueno, cuando ya ha salido, intentar demostrarle, ¿no?, que habría funcionado mejor, o cuando sale algún artículo de algún otro centro que dice, mira, estos sí que lo hacen bien, ¿no?, que sí, lo hacen muy bien, pero ¿por qué razón lo hacen bien? Mira, por esto, por esto y por esto, ¿no? Intentar enseñarles, hacer un poco también de pedagogía y que tengan ellos interés en aprender a comunicar mejor, que eso también en los últimos años se está haciendo bastante bien en los centros de investigación en general. Se dota de recursos al personal científico, sobre todo personal joven que está empezando sus carreras, doctorados o gente que tiene plaza de postdoc, se está poniendo empeño en formarles si ellos tienen más interés que antiguamente. Ahí yo creo que has dado también con la tecla de la gran diferencia entre el periodismo y la comunicación institucional, ¿no? Al final, el periodista se debe al lector y no al científico ni a las fuentes. O sea, tú tienes que hacer que la historia sea interesante para el lector. Mientras que la institucional, pues sí, a veces tiene que tener compromiso de ciertas cosas que se quieren resaltar, pues porque a lo mejor te has gastado 50.000 millones de euros en la máquina que hace eso, ¿no? Y si no lo mencionas, se ha quedado ahí, ¿no? Pues yo, por dar una tercera visión, mi relación con el científico es que es mi cliente y es quien me paga, ¿no? Entonces, ahí la cosa, bueno, quizás se complica un poco, ¿no? Yo, lo que hablabas de las correcciones, yo sí que planteo una infografía en modo boceto y siempre se lo doy a corregir, porque son temas súper complejos y entro en una profundidad que me voy a equivocar seguro, ¿no? Y entonces me llegan las revisiones. Yo, una cosa que les digo es si alguna frase está equivocada, reescríbemela, pero más o menos que ocupe lo mismo, y no metas tecnicismos, o sea, les aviso un poco, ¿no? Y muchas veces me dice, oye, te he cambiado esta frase, a lo mejor es una frase de 3 líneas, sin tecnicismos, y me la corriges, solo te la he cambiado un poco, y de repente me devuelve una frase de 12 líneas, con 15.000 tecnicismos, que no hay manera de entenderlo, y digo, hombre, un poco, perdona, pero en fin. Entonces ahí sí que entra un poco la negociación. Yo sí que me he dado cuenta de que desde que empecé a vender mis infografías y empecé a ser freelance, ¿no? Ahora ha cambiado mucho la cosa y eso es un poco la verdad que no sé muy bien explicar cómo, pero antes me tomaban más por el pito sereno y ahora no. Ahora ya me hacen más caso. Entonces eso, bueno, pues es un poco, tiene que ver con la autoridad que tengas, con que te conozcan ya de hace tiempo,
también con la seguridad con la que les hablas y les dices, mira, la infografía va a ser así porque es la mejor manera y tal. O sea, que de alguna manera tú tienes que ir con cierta seguridad y eso hace que salgan menos objeciones a tu trabajo, ¿no? Y luego hay otra cosa que también me costó darme cuenta, que es que hay veces que queremos dejar una huella. Y no sabemos cuál, pero queremos dejar una. Y esto me pasa mucho en las infografías. Y a veces cuando detecto que no me están corrigiendo errores, sino que lo que quieren es que se note que han estado ellos detrás, que de alguna manera la infografía cambie algo porque lo han dicho ellos, ¿vale? Y eso es una necesidad muy humana, dejar huella al final, ¿no? Y quizá en ese caso es como un poco absurdo, pero te puede parecer absurdo, pero si lo detectas, pues muchas veces lo que me doy cuenta es, vale, me han hecho una corrección aquí que no tiene ningún sentido, entonces yo les digo, mira, esa corrección está súper bien, es maravillosa, es una buena idea, lo que pasa es que no me viene bien por este otro motivo, pero me ha dado la idea de que esto lo voy a colorear de rojo en vez de azul, ¿te parece bien? Oye, es una idea estupenda que has tenido, y en realidad no se le ha ocurrido a esa persona, y me dicen, genial, hazlo, ya está. Y entonces ahí tienes que, o sea, hay que ser un poco pillo, ¿no? Digamos, no, hay que intentar relacionar lo que tú cambias con lo que te han pedido, pero que al final no tiene nada que ver con lo que te han pedido, pero resuelve esa necesidad de decir, esto es rojo porque lo dije yo. Y bueno, pues es algo, al final es un poco relaciones humanas, ¿eh? Humana. Y a mí me ha servido muchas veces. Pues muchas gracias a los tres y gracias por las preguntas interesantes. Y nada, a seguir este reto. Sigo diciéndoos que Ana os pidió ayuda e ideas para comunicar porque hay que renovar su máquina, o sea que si eso os ocurre, le escribís, que serán bienvenidas. Muchas gracias a todos.